programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, lo invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto, ya conocidos por usted, le hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Miren, para este programa, que seguro estamos que está muy interesante, va a estar muy bueno porque hay temas que ameritan, que vale la pena que los reflexionemos, pero sobre todo ponerlos en el debate, en la discusión. Y para ello, qué mejor que, como todos los programas, cada jueves, contar con la presencia del profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes. Muy buena tarde, licenciado, y muy complacido de estar compartiendo esta mesa. Pues como ve, interesante cada vez en nuestros programas nos damos cuenta de que esta información no se detiene y ahí están temas de gran relevancia que se están suscitando en el acontecer político en nuestro país y desde luego que estremecen a la clase política. Por supuesto, son no son baldes de agua fría, son pero verdaderos chubascos los que les están cayendo a todos los que están considerados como los que apoyaban al calderonismo, al calderonato, y al foxismo. Y bueno, pues estas alianzas que se llevaron a efecto con una perversidad entre estos miembros del partido, el Partido Acción Nacional, que lo único que se puede estar desprendiendo de todo ello es una verdadera corrupción, sobre todo en manos de quien estaba la seguridad pública de nuestro país. Oiga, profesor Gabino, perdón que lo interrumpa, por lo siguiente. El programa pasado hablamos de atender a la memoria histórica, sí, para no olvidar precisamente lo que ha sucedido como parte de la política nacional desde los gobiernos que ha tenido el país, y en particular el programa anterior comentamos más sobre el sexenio de quien fue presidente del 2006 al 2012, Felipe Calderón Hinojosa, y pues ahora, y también relacionándolo precisamente con lo que estaba sucediendo en la Corte de Nueva York, con el enjuiciamiento del señor Genaro García Luna. Pues maestro, profesor Gabino, ya hubo un veredicto finalmente en el que los integrantes del jurado, de manera unánime, los 5 delitos que le estaban
siguiendo el juicio, pues fue declarado culpable. Sí, Culpable. sí. Oiga, profesor, se enjuició, vale la pena decirlo, a el antiguo régimen. Sí, sin duda. Cariz que le quisieron dar algunos comunicólogos, algunos periodistas, de que se estaba poniendo en mal a México, es una verdadera falacia. No, lo que se estaba poniendo en tela de juicio y al final de cuentas culpable, el régimen que fue un verdadero río de sangre, esa famosa guerra contra el crimen organizado, pues verdaderamente lo único que dejó fue una estela de dolor. Y cuando se habla de el sexenio 2006-2012, habrá que puntualizar. Ese personaje que habitó en Los Pinos esos 6 años usurpó la presidencia. No fue un presidente legítimo, fue un presidente amparado en la legalidad que da el marco constitucional, pero no tenía legitimidad por parte de la población en general, porque la percepción que se tenía era de que había hecho fraude con la complacencia de la autoridad electoral. De esos que se dicen defensores de la democracia y que este próximo 26 habrán de marchar con rumbo al Zócalo, yo no sé cuál va a ser el discurso, si esté enfocado a decir si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y ya les tocaron, pero con todo el peso de la culpabilidad que emite un jurado en una corte de los Estados Unidos a uno de sus principales adláteres, a uno de los principales apoyadores de ese gobierno usurpador. Entonces, el panismo, ¿con qué calidad moral va a salir a la calle cuando uno de sus miembros prominentes de ese sexenio mal habido, pues lo único que dejó precisamente fue dolor en miles de familias por por tantos desaparecidos, tantos crímenes de lesa humanidad? Entonces, ahí lo que se puede colegir es que no podrán tener un discurso que les dé consistencia a ese asunto de decir que van a defender la democracia, porque en este sexenio no ha habido represión, no ha habido afectación a ningún periodista, no ha habido afectación a nadie que se pueda decir que ha sido afectado por este régimen. Por lo tanto, este juicio sí es un juicio histórico al régimen anterior. Oiga, profesor, no pudimos soslayar pues este hecho que cimbró a la anterior clase política del antiguo régimen. ¿Vale decir que sí se enjuició así al antiguo régimen? Por supuesto, por supuesto. La integración del antiguo régimen, no nada sí, más el panismo, porque tomemos en consideración que si hablamos del antiguo régimen, lo componen el prianismo, y sobre todo
ese juicio histórico que se llevó en esta corte de Brooklyn, de Nueva York, del este de Nueva York, se da con esa magnificencia de decir que las cosas verdaderamente habían sido un caos durante ese periodo en la que este personaje, Genaro García Luna, fue secretario de Seguridad. ¿Y por qué un verdadero desastre? Porque se quedó de manifiesto la colusión, la connivencia y la venalidad de estos funcionarios al recibir sobornos del crimen organizado. Entonces, esos sobornos del crimen organizado a estos personajes, pues no podía ser omiso el propio usurpador de la presidencia. No podía ser omiso porque siempre el presidente es el que tiene el deber ineludible de saber qué está pasando en los mandos, en la cadena de mando a la que él tiene esa supremacía. ¿Qué sucedió entonces? Que ahora hasta los mismos panistas, como el caso del señor Diego Fernández de Ceballos, dice que si Calderón no lo, que no podía pensarse que Calderón no se hubiese dado cuenta. Era un asunto de omisión, el no querer darse cuenta, pero que si verdaderamente lo sabía y no hacía nada, era un verdadero idiota. Así lo expresó Diego Fernández de Ceballos. Entonces, eso para nosotros tiene que ser parte de este análisis que la sociedad está haciendo en estos momentos. ¿Qué se colige de ello? Que este era un narcogobierno. Qué fuerte es eso. Pues sí. Muy fuertísimo. Bueno, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, que está responsabilizado de la seguridad de todos los ciudadanos en el país, hombre, el presidente condecorándolos, el usurpador de la presidencia 2006-2012 les daba un apostolado, un sacerdocio a todos esos personajes que hoy sabemos que eran unos viles pillos, una pandilla de rufianes. Entonces, no podemos pensar que este gobierno era impoluto. Al contrario, estaba manchado de sangre, de corrupción y de oprobio de la sociedad mexicana, que ahora nos hemos percatado de que eran coludidos con el narcotráfico. Y eso verdaderamente nos debe de llenar de indignación. Pero más indignación nos debe de dar de que un tribunal en México le está liberando las cuentas a la esposa de ese criminal. Que es tanto como el mismo señor de Genaro García Luna. Claro, porque entonces quiere decir que esa persona era su cómplice y socia a la vez. Y Calderón era su socio y cómplice a la vez. Entonces, no podemos pensar que hay un juicio injusto en lo que se decretó, en lo que se le señaló, porque en esos 5 cargos, todos los 4 de ellos están ligados
con el hecho de ser parte, de estar siendo lo que ellos llaman una conspiración para el tráfico de drogas. Sí. Entonces, el otro, que no es menor para ellos los estadounidenses, el nivel de mentir, de perjurio. Entonces, ese nivel de mentir, hombre, él decía que pidió la naturalización en los Estados Unidos, pensando que iba a ser lo que aquí de manera impune hacía. Cuando se pide la naturalización, no puede salir del país, y él entraba y salía siempre. ¿En qué momento y cómo es, pues, que en la vida política del país tiene cabida lo que, al menos desde mi punto de vista, yo los nombro como depredadores de la política? Sí, señor. ¿Cómo es que el pueblo de México consintió de manera expresa o por omisión? ¿Qué pasaba por la mente de la población mexicana cuando permitió que estos depredadores de la política llegaran a ocupar estos cargos tan importantes de gobierno? Porque estamos hablando de la presidencia del país y de quien está a cargo de la seguridad pública también del país. Sí, por una razón. Se impusieron a través del terror, a través del miedo, de infringirle miedo a la ciudadanía. Hay ahora manifestaciones de ciudadanos que decían que más que sentirse protegidos, se sentían asediados por una circunstancia de miedo al verlos, de cómo se presentaban ante esas formas de llegar, demostrando mucho poder armamentista. Y ese poder armamentista, pues ellos lo prohijaron, porque recordemos aquel pasaje del Rápido y Furioso, que no era más que se pudieran comprar armas con el supuesto de que a través de esas armas se iba a dar seguimiento en donde estaban los fascinerosos. ¿Y qué pasaba? Pues que no había absolutamente nada, y estaban armando y armando a sus cómplices del crimen organizado. Entonces yo no le puedo dar otra justificación más que el temor, el miedo, por la razón de que así se quiso ver el usurpador Calderón cuando fue a declararle la guerra en Michoacán, vistiendo la casaca militar, que entre paréntesis le quedaba grande, como le quedó grande el cargo, y también el verse con ese sentimiento de poder. Pues ahora, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que escribió en ese comunicado a raíz del veredicto y la sentencia que le espera? Que dijo que él, con mucha valentía y con toda la fuerza del Estado, había combatido al crimen organizado. ¿Cuál valentía y cuál combate al crimen organizado si estaban como uña y mugre, y no sabíamos cuál era la mugre? Yo digo que la mugre eran ellos, los que usurpando el poder estaban siendo cooptados, y pues sobre todo
pues el hecho de recibir esas dádivas, esas prebendas, esos cientos de miles y millones de dólares, no es otra cosa más que una connivencia y una colusión con esta forma de corromper a las instituciones. Entonces, fueron unos verdaderos corruptos, criminales, que no tienen razón de que se les pueda llamar, que fueron gobernantes, que fueron responsables de estar pues generando violencia. Más que eso, generadores de violencia. Cuando se combate al crimen organizado, se debe de demostrar que efectivamente hay resultados. Y aquí, nada más, los resultados que pudimos ver fue que una parte de ese entramado de criminalidad eran los que salían beneficiados. Y estos eran los señores del Pacífico. Y bueno, pues estos mismos señores que eran los que se coludían para esos sobornos, fueron los que lo señalaron y que decían que eran criminales, que no se les podía creer. Pues claro que nunca vamos a ver que cuando hay un efecto de corruptela, pues se van a estar filmando y se van a estar dando recibos de que me entregaste tanto, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, quiere decir que esos 745 millones de dólares que hay en el caso de que los está tratando de rescatar el propio gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son 745 millones de dólares que ascienden a una cantidad de más de 14,000 millones de pesos. Entonces, eso no se puede pasar por alto. Al contrario, se tiene que rascar y darle seguimiento a esa ruta del dinero. Por lo tanto, creo que sí le va a llegar, sí le va a alcanzar al señor que está refugiado en España, escondiéndose allá en los viñedos de España. ¿Y aquí el de San Cristóbal? El rancho de San Cristóbal. Así es, también. ¿El Rincón o dónde? Sí, de San Francisco del Rincón, San Francisco ahí, San del Cristóbal, Rincón. ¿no? Sí, ese pintoresco personaje que, bueno, pues ahora lo que necesitamos es que también les llegue la lumbre a los aparejos. Estamos hoy abordando el enjuiciamiento al viejo régimen por virtud del veredicto del jurado en la Corte de Nueva York, en donde declaran culpable al que fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en este caso el señor Genaro García Luna. Oiga, profesor, si tenemos en cuenta que a este señor, y lo mismo el régimen del sexenio de quien lo encabezó, puntualmente se le señaló, sobre todo por quienes hoy están en algunos cargos públicos ya como parte de este proceso de transformación, y que bueno, pues el tiempo terminó de darle la razón, ¿no? El mismo presidente del país puntualmente siempre hacía, el actual presidente del país puntualmente hacía los señalamientos, ¿no?, de lo que estaba representando ese sexenio para el país. Y no obstante, pues, del silencio que se sigue guardando inexplicablemente por muchos actores políticos, sociales y de diversa índole, no obstante eso, profesor, ¿cómo ayuda, cómo abona para la purificación de la vida pública en este proceso de transformación que está viviéndose en el país actualmente? Bueno,
tiene un asunto muy ligado a que la cosa pública hoy debe de ser ventilada por los cuatro costados. Es decir, la vida pública que nosotros anteriormente la veíamos muy soterrada, hoy en base a esa purificación debe de oxigenarse, debe de conocerse, debe de airarse para que todo mundo sepa la calidad de quienes están asumiendo una responsabilidad en los gobiernos de cualquier índole, ya sea en lo municipal, ya sea en lo local, en lo estatal o en el nivel federal. Por lo tanto, lo que se requiere es que dentro de este marco de renovación, de purificación, se ventile la cosa pública, que no sea exclusivamente para que sea manejada por los medios convencionales y que nos dosifiquen la información. Hoy, merced a que hay foros como este, que hay como dijo en una ocasión el presidente, las benditas redes sociales, pues eso hace posible que nosotros estemos dándonos cuenta de lo que antes era impensable conocer. Entonces, hoy podemos decir que sí hay una ruta hacia esa purificación de la vida política, de la vida pública del país, y que el gobernante en turno debe de ser transparente, debe de ser incorruptible, sobre todo, incorruptible. Entonces, si hacemos caso a lo que dice el presidente, que a hoy precisamente que no permite la corrupción en la administración federal y que por eso el presupuesto alcanza, y en este caso, bueno, pues estamos viendo que se está viendo con mucha mayor razón el que sí hay un direccionamiento y una muy buena administración de los recursos federales que alcanza para hacer infraestructura, obra pública, programas sociales, que hay posibilidades de tener un gobierno transparente y que, sentadas esas bases, quien llegue en lo sucesivo tendrá que continuar con esta transformación, con esta purificación de la vida pública, de la vida nacional. Por lo tanto, no me queda la menor duda de que seguiremos enrutados para seguir siendo parte de esa historia, parte de ese momento estelar que estamos viviendo de transformación. No podemos decir que es más de lo mismo. Hoy sí hubo un proceso de cambio. Hoy sí hubo un golpe de timón al viejo régimen. Hoy sí estamos advirtiendo que la actual administración sí está tendiente a favorecer a la mayoría de los mexicanos. ¿Y eso qué hace? Que se siga teniendo confianza en Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, profesor. Bueno, pues muy interesante hoy sus puntos de vista para reflexionar, y creo que lo amerita porque fue muy doloroso para el país, esa es mi opinión. Creo pues que no se puede seguir guardando este silencio así de la manera como muchos lo pretenden hacer, porque creo que sí, es importante que se ventile bien esto, porque a diferencia en función pues de cómo los actores políticos del anterior régimen han estado actuando, la oposición, que pudiera mover a muchos para la risa, la verdad pues que
si no fuera por el grado de descomposición y de sufrimiento que trajo al país, muy probablemente yo pudiera decir que sí me movía la risa, pero no. No, fue un momento muy complicado para el país y yo apelaría a que no se volviera a presentar que algo no así. se vuelva a repetir acciones tan oprobiosas como estas. Y sobre todo, lo más importante, que sigamos manteniendo una idea de que México es más que estos personajes de pacotilla que lo denigraron, que lo degradaron, que degradaron la investidura que ellos tenían. Pero fueron ellos, no nuestro país. No nuestro nuestro país. México. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Nos Al estaremos contrario. viendo al siguiente programa, lo esperamos. Por favor. Vamos a aquí un corte, estaremos. regresamos. Y ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y está en el estudio nada más ni nada menos que, como todos los jueves, para su participación semanal, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jerónimo, con el gusto y gracias por este cafecito tan sabroso. A mí también me da mucho gusto saludarlo y ver que disfruta su café. Un café jurídico. Café jurídico, maestro. Muy bien. Que nos ofrece la 4T. Muy bien. Oiga, profesor, maestro, a propósito de las cuestiones jurídicas, ¿qué tema hoy quiere que abordemos? Platiquemos sobre esta situación precisamente que nos ha puesto a reflexionar sobre los títulos, sobre los grados, los diplomados, y todo esto precisamente que es parte de nuestra formación profesional, científica, y que se avalan por una institución educativa, Adelante. una institución superior, llámese universidades públicas, universidades privadas, institutos tecnológicos o instituto politécnico, lo que usted pueda decir en la educación superior, que son parte precisamente de esta cereza del pastel que se llama ciencia. Adelante, maestro. En específico, en particular, quiere que... Sí, yo quiero platicar precisamente sobre el asunto que está precisamente en la opinión pública. Quiero platicar sobre el título de la ministra Yasmín Esquivel. Adelante, muy bien. Creo que esto ha puesto precisamente en tela de juicio los procesos de titulación, los procesos de grados, de maestrías y doctorados. Creo que esta posición es una posición muy lamentable, sobre todo para el pensamiento, para la formación y sobre todo, más que nada, para que demos certeza a la sociedad quién y quiénes nos imparten justicia, que para mí es un punto fundamental. El hecho que esté en entredicho, porque no podemos decir si es culpable o inocente, porque todavía precisamente está el proceso, en ese órgano que la UNAM llamó el Comité de Ética. De ética, sí. Y es un proceso que se está dando, que hay que argumentarlo y que hay que retroalimentarlo con las evidencias que se llaman pruebas, con las comparecencias que se llaman testimoniales o posiblemente con las confesionales correspondientemente. O a la inversa, ¿no? Confesionales que son parte importante y las testimoniales con los testigos referentes. Todo esto pues nos pone a reflexionar porque el máximo tribunal que tenemos en este país se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una institución, desde mi punto de vista, muy seria, muy formal. Y precisamente antes de la reforma, donde existían 22 ministros y luego quedan 11 ministros, el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León y luego la transformación precisamente de este mismo presidente con los anteriores 22 ministros y luego Zedillo con 11 ministros, pues se hizo precisamente para validar todavía
el procedimiento y sobre todo ese noble instituto donde usted es un doctor que se llama juicio de amparo. La verdad absoluta precisamente se encuentra en la propia jurisprudencia. Y es una verdad absoluta que se crea y que se crea a través de la Corte y de los colegiados correspondientes. Y esta verdad absoluta no puede quedar en duda, máxime precisamente cuando ahorita se encuentra un procedimiento de carácter administrativo, porque no es un procedimiento judicial, y de carácter administrativo porque la UNAM tenía que validar si ella tenía la razón o no. Pero ante la simulación, bueno, que sea la SEP y luego la SEP, nosotros no, nosotros solamente registramos las cédulas profesionales de los títulos que nos mandan las instituciones correspondientes, damos su número y precisamente certificamos conforme al artículo 5º constitucional que tiene precisamente todo el conocimiento en su leal saber y entender en este proceso de pensamiento, me refiero jurídico. Y para ejercer cualquier profesión, no nada más la abogacía, sino cualquier otra profesión. Ahora, en la situación se vuelve a poner en alumbre cuando la ministra promueve un amparo, que es su derecho también, o sea, es un ciudadano, tiene una autoridad, pero también a los ministros, no son dioses, se le pueden vulnerar los derechos. Recae precisamente en un juzgado quinto, en materia administrativa. Y el juzgado quinto da una certeza y dice precisamente una suspensión de carácter provisional. ¿Cuál es el fondo de esta sentencia de carácter provisional? Pues que las cosas permanezcan precisamente en el lugar que anteriormente estaban. Y aparte que permanezcan en el lugar que estaban, dentro de ese procedimiento correspondiente, es precisamente que guarde silencio el Comité de Ética de la UNAM, que no informe a la sociedad. Y eso para mí se me hace muy lamentable. Porque vivimos ya en una sociedad donde a diario necesitamos información. ¿Sabe quién nos da el ejemplo? El presidente de la República. Claro. El presidente de la República, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 7 de la mañana en punto, da información. No ocupa un salón especial para una rueda de prensa. Se reúne con los periodistas. Y ahí viene precisamente las preguntas, pero viene un panorama donde él informa. Con relación a la polémica de si hubo plagio en su tesis para el grado de licenciatura, de abogado, de licenciado, abogado, en derecho o abogado. La UNAM da títulos de licenciado en Derecho. Es licenciado Nosotros en derecho. como Universidad de Guadalajara, abogados. Es correcto, maestro. Entonces decía pues que promovió el amparo la ministra y que por virtud del amparo tuvo una suspensión provisional y que por virtud de ese amparo el juez de distrito está poniéndole una mordaza al comité, al mismo rector y a cualquier otro funcionario de la UNAM. Ya, nos estaba usted explicando, por favor, maestro, entonces que... Y siento que es importante informar. Y dice el mismo presidente, el que nada debe, nada teme. Y si ella está temerosa, pues que asuma las consecuencias, pero no de esa manera, del procedimiento. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero de cualquier manera ya se la sonaron, pues ya la lincharon, ya salió el mismo rector de la UNAM avalando un primer criterio de la junta de la FES, donde estudió, diciendo que sí era culpable de que la plagiaron y las implicaciones políticas
le llevó a que no fuera contendiente en la presidencia de la Corte. Yo creo que Grauer ahí... Ya se lo sonaron de todas maneras, Se maestro. extralimitó. Ya se la sonaron. Porque Grauer cuando dice y se avala con la Comisión de Ética, primero la sentencia y después le dice que vaya al procedimiento correspondiente. Creo que no asumió la regla tal cual dentro del procedimiento de su propia comunidad universitaria. Yo considero que él haya dejado que precisamente se diera el procedimiento y después dar una voz hacia la opinión pública. Es correcto. No antes. Ya estoy de acuerdo. Y yo, también sí. comparte con usted que eso precisamente fue un agravio en términos jurídicos y de su técnica que usted maneja muy bien, del amparo en contra de la ministra. Entonces, primero te juzgo antes de y luego después abro el procedimiento. Porque permítame, estoy de acuerdo con usted, comparto de que en efecto se debe de estar a la opinión pública informando. Y estoy de acuerdo también con los posicionamientos que hace el presidente del país en el sentido de que hoy en día la vida pública debe ser más transparente. Sí estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Sí quiero eso puntualizarlo. Sí. Y es el punto, ¿no? Sí, profesor. Yo creo que es el punto de que cuentas claras, amistades largas, sí. Dicen en la Barca Jalisco. No, y también en mi pueblo. También en mi pueblo, maestro Mendoza. Y yo creo que ahí, precisamente, la ministra debe dar las cuentas claras. Es correcto. Y asumir con responsabilidad, Totalmente. con un código ético. Y el código ético manifestado precisamente su conducta. Yo no debato sus conocimientos. Ella tiene una formación amplia como científica del derecho. No está en debate los debates, valga la redundancia, que se dan precisamente en el Pleno o en su sala. Es una ministra con conocimientos, vuelvo a repetir, con formación. Pero, caray, no podemos llegar a esto. No podemos llegar a un tribunal universitario para que nos digan si es válida precisamente la conducta y el documento que expidió precisamente la propia Universidad Nacional. Ella debe de asumir su responsabilidad y decir, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Claro que ella cuando comparece como candidata a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toma la voz y se defiende. Perfecto. Para mí, hasta ahí hayan quedado los hechos. Y si había un procedimiento universitario, hasta agotar precisamente las instancias conforme a su propia ley orgánica y sus reglamentos correspondientes. Claro. Comparto con usted lo mismo, no antes de llegar a una definición de verdad universitaria, decir precisamente que hay un plagio. Si bien es cierto, hubo una denuncia, yo creo que en esa denuncia se tuvo que dar el procedimiento también de carácter, no sé, administrativo, civil o penal, según la causa correspondiente y de acuerdo precisamente al daño o al agravio correspondiente. Pero parece que caímos tanto por parte de la universidad a una simulación como por parte de la agraviada. Ella debe precisamente establecer reglas dentro del propio ordenamiento que da precisamente su propia ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial Federal. Pero algo tenemos que hacer ahí, porque acuérdese bien, nosotros somos universitarios y nosotros aprendimos en la formación como abogados que ni la licenciatura se regala el grado o el pregrado académico, ni en la maestría se regala el grado y el pregrado académico. Es más, ni en la preparatoria ni en la secundaria se dan precisamente o se regalan las calificaciones. Porque regalar es dañino. Claro. Entonces, se debe de optar precisamente por una conducta que sea pegado
a la ética, pero basada en la coherencia, pero también la propia coherencia trae consecuencias. Claro. Maestro, permítame, por favor, vamos a ir a una pausa muy breve, regresamos. Oiga, maestro, dice que está muy interesante este tema. Nosotros como integrantes de la academia, como catedráticos aquí en la Universidad de Guadalajara, por supuesto pues que sí nos mueve esto, porque yo estoy de acuerdo con usted, pero sería gravísimo finalmente para la UNAM, ¿sí?, que no quedara acreditado a plenitud del plagio. Exacto. Sería gravísimo, lamentabilísimo, porque mal que bien ya hubo un posicionamiento inicial por parte de las autoridades universitarias con claras connotaciones políticas, esa es mi lectura, porque yo estoy casi convencido de que si la ministra no manifiesta su interés de contender a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso nunca sale a la luz pública. Y es lamentable, sería lamentable que si eso, si la propia institución universitaria más importante del país, exacto, se prestó a esa situación y no logra acreditarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con la ministra? ¿Qué hacemos con UNAM? Entonces viene en consecuencia un daño moral para la ministra. Si la UNAM no logra acreditar el plagio, hay un daño moral. Y entonces hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad la tiene la propia comunidad. Y en este caso hay un representante de la UNAM que es su rector. Que precisamente el rector se atrevió a dar una sentencia anticipada o un juicio de valor anticipado, sin elementos y sin llevarla precisamente a un procedimiento universitario. Acuérdese que las universidades públicas, y lo hablo por la Universidad de Guadalajara, tiene una comisión de responsabilidades. Claro. Cuando alguien precisamente está agraviado, alumno o profesor o administrativos, la Universidad de Guadalajara crea a través de su propio Consejo General Universitario y los consejos de centro universitario una comisión de responsabilidades. Y es la primera instancia. En la UNAM no conozco el caso, pero antes de dar un veredicto se deben de mantener precisamente los elementos de juicio. No, primero te digo y luego después presenta las pruebas y luego después, una vez que presente las pruebas, hablo de más. Y si no justifico el agravio, viene en consecuencia el daño moral. Sí, porque fíjese que el aspecto importante que usted refiere del daño moral está bien. Sin embargo, yo a diario, por el foro académico, por el foro profesional o en la vida cotidiana, escucho planteamientos de que sin más alguien suelta, este político, este personaje es un corrupto. ¿Tú qué piensas? No, yo como abogado digo no, yo no puedo, ni siquiera ni menos, aún por cuestiones de carácter de animadversión o ideológico o simpatías, aunque me cayera mal, no puedo yo referirme irresponsablemente, sin más soltando, es un corrupto si no tengo elementos. Exacto. Si no los tengo. Exacto. Si yo voy a soltar una acusación en contra de alguien, la voy a soportar y la voy a sostener. Claro. De tal suerte de que aquella persona cuando me diga, mientes, aquí estás, no te miento. Exacto. Lo que te estoy diciendo está soportado con esto y te lo sostengo.
Pero si no hay, maestro, también una situación así, y de la noche, y de un sopetón también pasa, ¿va? Con lo que esto trae también como consecuencia, ¿qué hacemos? O sea, a ver, el problema para la UNAM va a ser mayúsculo. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer para la ministra Yasmín, de que no pudo haber sido electa por esa circunstancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No estoy ni a favor de la ministra ni de la Universidad de Guadalajara. Mire, en cuestiones universitarias casi no hablo, porque soy universitario y soy muy respetuoso. Claro. Y de la UNAM estoy muy distante, porque pues allá está en la Ciudad de México. Claro. Yo estoy acá en Guadalajara. Pero ahí sí, como académico, como parte, pues, porque nosotros cuando participamos como integrantes de sinodales en los jurados que evaluamos, yo les digo a los muchachos, en ese mismo momento le evaluamos en su modalidad en que se presenta, lo profesional, en ese momento como jurado le decimos, usted ya pasó, y le tomamos la protesta en ese momento como abogado de acuerdo con la Universidad de Guadalajara. Y el sínodo tiene una calidad y una capacidad y una facultad para aprobar o para no aprobar. Eso es correcto. Y es un filtro muy fundamental el sínodo. En el jurado en el que yo he participado lo hemos hecho. Exacto. Hemos reprobado a sustentantes o a quienes se han presentado a... Y el sínodo tiene en sus manos la tesis. Y si en el momento había precisamente duda, ¿por qué no se posicionó el sínodo? El sínodo tuvo tiempo para leer el documento. Y si el sínodo se posicionó, es porque la tesis para mí iba bien. Y si le tomaron la protesta, porque también se le toma la protesta correspondiente, es porque avalaron su capacidad y sus facultades científicas. Por otra parte, maestro Mendoza, a mí cuando me tocó concluir mis estudios en la universidad, los semestres, y luego ya tramité para mi trabajo de tesis y mis exámenes correspondientes de tesis como profesional, yo recuerdo que en la Universidad de Guadalajara le presenté un formato en donde le indiqué el nombre de mi tesis. Exacto. Y a mí la área correspondiente me la aprobó. Sí, así es el Nunca procedimiento. yo hubiera, si hubiera habido algún problema porque mi título de mi tesis ya hubiera estado previamente registrada con otro compañero que sustentó la misma, estoy completamente seguro de que la Universidad de Guadalajara me hubiera dicho, espérate, Sí, aquí ya hay ya aquí ya se presentó sustentando la tesis con el mismo título que tú le estás poniendo, así de que va para atrás, no te permito que sigas adelante. además de recaer la responsabilidad en dos lectores. Y los lectores validan y dicen, para atrás. Oiga, maestro, ha sido bien interesante esto que hemos estado abordando, sobre todo nosotros, porque en efecto, como catedráticos de una universidad como a la que pertenecemos, como es la Universidad de Guadalajara, debemos de ser muy, muy estrictos y muy cuidadosos en este tipo de asuntos. Y yo quiero todavía en poner a consideración de todo esto que hemos venido comentando, que yo defiendo, como no tiene idea, cabalidad, la honestidad intelectual. Exacto, exacto. Que nunca caiga alguien en la tentación de que le pongan aquí en el escritorio una tesis para obtener un grado, bien sea porque te la quieran regalar o bien sea porque tengas que erogar algo y listo, ya la presentes. No, la honestidad intelectual, que lo que tú ahí plasmes sean tus ideas y que sea por virtud de que tú hiciste las investigaciones y estás proponiendo la ruta de tu investigación. Exacto. La honestidad intelectual yo sí y ahí empato lo que usted dijo, que en esa honestidad debiera la ministra como la UNAM aclarar bien las cosas. Claro. Aclarar bien las cosas, no sé usted qué piensa. Yo creo que no podemos hacer juicios anticipados. No podemos en esta sociedad dejar
el razonamiento después de o antes de juzgar. Yo creo que si vinculamos un juicio de valor, lo tenemos que fundar con un razonamiento. Si no razonamos, entonces, ¿para qué enseñamos derecho? O cualquier otra ciencia. La ciencia exige precisamente un razonamiento. Por eso, parte importante del proceso del aprender y del saber es la lógica. Y si usted en ese proceso de razonamiento y en esa lógica, llámese la lógica aristotélica, pues precisamente en esa lógica debe de encontrar una verdad si el documento que usted está analizando es suficiente para ser precisamente sometido a un examen. Porque lo que hace el sínodo es examinar después de leer. Y el sustentante precisamente defiende su idea, su tesis. Así es. Porque es su idea. Pero después de muchos años, resulta que nosotros tenemos, acuérdese bien, una fórmula jurídica muy interesante, sobre todo la prescripción. Sí. Y si los delitos prescriben, las letras mercantiles o los pagaré prescriben, esos actos también a lo mejor pueden prescribir. Solamente se comenta dentro del derecho que lo único que no prescribe son los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sí. Eso no prescribe. Pero en nuestro derecho tenemos una validez de la norma. Y esa validez de la norma se da precisamente por el espacio, por el tiempo. Pero tiene que ajustada precisamente a una norma de carácter moral y jurídica. De lo contrario, ¿para qué queremos competencias y jurisdicción si no validamos precisamente la propia teoría del derecho a través de la prescripción? Claro. Como elemento también de la falta de interés que tiene la parte para hacer valer su derecho. No, y la certeza y seguridad jurídica. Exacto, exacto. Certeza y seguridad jurídica. Yo no sé ahí cuál sería la situación, pero yo creo que si hay una cosa u otra, inocente o culpable, primero se tuvo que medir la prescripción. Es un elemento fundamental. Pues ahorita todo parece indicar, maestro, que está pues siendo objeto de revisión en el Comité de Ética o la Comisión de Ética, ¿verdad? Porque ese asunto, según los datos, es 1983. Sí, muchos años atrás. 40 años. Estamos hablando de 40 años. Sí, pues yo hace 30 años que salí. Imagínense. Y precisamente hace 30 años que me titulé, maestro. Exacto. Con tesis y examen profesional, y que ahorita a estas alturas alguien me dijera que yo le fusilé la tesis, yo sí le diría, no, ¿cómo es eso? A ver, explíquenme por favor, porque... Y entonces la prescripción es muy importante, porque es también un elemento de contrapeso. Y acá solamente es, no sé, voy a dar un ejemplo, como el volantino, cuando llegamos, sí, a pegarle al negro. Así era, sí. Y si le pegabas, no pagaba. ¿No? Ajá, sí. Perdón. No, maestro, es que este tipo de ejemplos y lo que la vivencia vivíamos, pues nos permite con toda claridad también ir comprendiendo Claro. coloquialmente las cosas. Porque parte importante de una transformación es la consolidación del Estado de Derecho. Esa es la parte importante. Totalmente de acuerdo con usted. Y si consolidamos el Estado de Derecho, este país va a ser otro. Ya no vamos a tener precisamente a los Genaros ni a los Calderón, porque tenemos elementos, instrumentos para la defensa. Y eso es fundamental. Muy bien, sí, cómo no. Para el progreso, la convivencia, Exacto. el desarrollo, Exacto. en muchos los ámbitos de la vida nacional. Y hasta personal. Sí, cómo no, ¿Verdad? maestro. Maestro, mire, por razones de tiempo le voy a pedir por favor que se quede para que me permita ir a la parte final del programa.
Con mucho gusto. Vamos a ir a la parte del estudio que más le gusta a nuestro caricaturista Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. Bien, de esta manera es como hemos llegado a la conclusión de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Maestro Mendoza, muchas gracias. Gracias, maestro Jerónimo. Aquí nos estaremos viendo el próximo Sí, aquí estaremos. programa. Ya ve que nos gusta platicar y más con estos cafés. Claro que sí. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.